Muy buenos días, mis hermanos. Les habla su hermano Fernando Gutiérrez y vengo a traerles otro mensaje de la palabra. Un mensaje para que edifique a cada uno de ustedes, que lo oiga con atención y con discernimiento. Pero antes de comenzar este mensaje vamos a ponérselo en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Oh Padre Santo, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, te pido que nos ayude en este momento que vamos a enseñar tu palabra a todo aquel que quiera oírla y pueda discernirla también. En su inteligencia, tome tú estas palabras y le dé un buen manejo para que entienda lo que se está explicando en este momento. Gracias te doy, Padre Santo, te pido sabiduría para todos ellos y les abra el entendimiento a todo el que me esté oyendo y también a mí para poder explicarles todo lo que es tu palabra. En el nombre poderoso que es sobre todo nombre. Gracias, gracias, gracias y que la gloria y la honra sean para nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, este mensaje que les traigo lo he llamado o lo he titulado El purgatorio, doctrina cierta o falsa. Vamos a comenzar entonces hablándoles sobre este mensaje. Hoy voy a hablarles sobre un tema muy controversial, en el cual los jerarcas de la Iglesia Católica insisten en seguir engañando a aquellas personas que siguen con el velo puesto en sus ojos. Aquel velo que Jesucristo rasgó y quitó con el sacrificio en la cruz. Para todos aquellos que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, quitó el velo de nuestros ojos para poder ver la luz y su verdad. Sí, mis hermanos, que la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Estén atentos a lo que les voy a leer. Para los católicos existe el catecismo, mandamiento de hombre, en el cual dice, en numeral 1030 de la Iglesia Católica, dice así: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados. Vean lo que está diciendo. Mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero mueren imperfectamente purificados. Absurdo. Aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar al cielo. ¿Cómo le parece que el purgatorio es el que da la última palabra para entrar al cielo? Ya no lo es Cristo Jesús, no lo es nuestro Padre Celestial, sino el purgatorio, según los jerarcas de la Iglesia. Por favor. ¿Qué engaño tan perverso al decir que los que mueren en la gracia de Dios son imperfectamente purificados? Como quien dice, menospreciando el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. A pesar de que son salvos, dice el catecismo, que deben sufrir después de su muerte una purificación en el purgatorio para obtener la santidad necesaria para entrar al cielo. Como quien dice, el sacrificio de Jesucristo para los jerarcas de la Iglesia Católica y todos aquellos que creen en el purgatorio, su sacrificio es incompleto para obtener una salvación directa. Si mueren en Cristo Jesús, no pueden tener una salvación directa. Que la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. También los curas católicos toman como referencia estos versículos para su doctrina falsa del purgatorio. Sí, mis hermanos. Y estos versículos son, vamos a leérselo. Mateo 5, 21. Vamos a leer el 5, 21 hasta el 26.
capítulo 5, 21 al 26. Y dice así: Oíste que fue dicho que los antiguos no matarán, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ellos leen nada más el 25, el 26, nada más el 26, el 25 y el 26, pero no leen desde el 21 para que puedan entender lo que está refiriéndose al final. Yo les voy a leer desde el 21, como le acabo de decir. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, está hablando de hermano con hermano, hermano en Cristo, será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expulsado al infierno de fuego. Ahí se está tratando de hermano contra hermano, hermanos de Cristo, que tenemos que ser hermanos en sí. No tener ninguna rencilla, no tener ningún odio, no tener ninguna controversia, porque vea lo que nos dice aquí. De hermano con hermano, contra hermano. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, tu hermano tiene algo contra ti y tú te acordaste, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ya, tu ofrenda. O sea que hay que reconciliarse con su hermano. Está hablando de hermano contra hermano. Tenemos que estar siempre en hermandad, porque somos uno solo. Ahora viene el 25 y el 26, en el cual los curas dicen que aquí está hablando del purgatorio. Entonces dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Ahí nos está hablando adversario. ¿Cuáles son los adversarios? Los que no son en Cristo, los que no conocen de Cristo. Esos son los adversarios de las personas, de los cristianos. Ponte de acuerdo con tu adversario, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Un adversario no va a tener compasión del hermano cristiano. Ellos están pensando en otra cosa, pensando en lo material. Y entonces no le va a importar meterlo en la cárcel, de hacer con él lo que él quiera. Y eso es lo que nos está queriendo decir. A diferencia de los hermanos con hermanos, que tenemos que ponernos de acuerdo, aquí el adversario nos echa a la cárcel. Y nos manda al juez, y el juez al alguacil, y ya, listo, preso. Y después dice en el 26, de cierto te digo, nos dice Jesucristo, que no saldrás de allí hasta que no pagues el último cuadrante. Ahí no está hablando de ningún purgatorio. Que ellos imaginariamente pongan purgatorio en ese versículo es distinto. Lo distorsionan para poder acomodar su doctrina falsa. Pero aquí nos está advirtiendo es que tengamos cuidado. El adversario no es su hermano. Por eso dice también: maldito el hombre el que cree en el hombre, cuando uno está creyendo en el hombre. Cuando cree que el hombre le está diciendo cosas que son espiritualmente ciertas y son falsas. No caigamos en ese error. Entonces, ese versículo está refutado. No se trata de que es el juez Dios, el alguacil es Cristo y nos mete a la cárcel. No, porque el que nos va a hacer a nosotros juicios es Jesucristo. Él es el que tiene a cargo de hacernos el juicio a nosotros. Él es el juez y Él es el abogado. O sea, el alguacil y el abogado. El mismo Jesucristo. Entonces, que no vengan a estar diciendo que juez, Dios, alguacil, Cristo y metido al purgatorio. No, falso. No crean eso, porque eso es falso. Ese es un versículo que ha refutado para los que están creyendo de que aquí nos está diciendo algo del purgatorio. No, no es así. Como se pueden dar de cuenta en los versículos anteriores, habla de los hermanos entre sí. Ahora, en los versículos 25 y 26, no habla de hermano entre sí, sino de hermanos y adversario. Cuando dice, mientras tanto que estés con él en el camino, el cristiano debe de ser justo con todos en general, porque el adversario, al no tener a Jesucristo en el corazón, actúa conforme al dinero. Por el simple hecho de que ya no eres como ellos
y no te perdonan el ser cristiano. Por eso ponte de acuerdo con tu adversario, nos dice Jesucristo, para que no sea echado en la cárcel y termine siendo igual que ellos. Porque si usted no se pone de acuerdo y quiere actuar igual que ellos, termina en la cárcel y sale igual que ellos. Entonces, por eso todo cristiano debe ser justo con todos en general. Sí, mis hermanos, que la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Ahora vámonos para Primera de Corintios, otro versículo que ellos toman como referencia de su falsa doctrina, que es un versículo que está diciendo otras cosas, no para acomodar su falsa doctrina. Primera de Corintios 3:15. Ellos dicen 3:15, pero vamos a leérsela desde el 11 hasta el 17. Y dice así: hasta esta hora padecemos hambre. Perdón, esta no es. Primera de Corintios 3:12. Primera de Corintios, no es Segunda de Corintios. Primera de Corintios 3, 12, 17. Esta es segunda de Corintios. Vamos a ver. Perdónenme la demora, estoy aquí un poco embolatado con Corintios. Con Primera de Corintios, que yo pensé que era Primera de Corintios 3. Aquí está. Es Primera de Corintios, sí, así como le estoy diciendo. Primera de Corintios 3, 11 en adelante. 11 en adelante, dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declara, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Aquí está hablando del fuego que probará la obra de cada persona que muere y llegue al cielo cuando pase el juicio. Jesús va a probar sus obras. ¿Cuáles son las obras? Las que ellos en su vida en la tierra hicieron para el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para aquellas que llevaron almas creyendo y diciendo con verdad absoluta lo de la Biblia a esas personas y hicieron esas obras. Él las va a probar, porque van a ir obras malas como obras buenas. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si esa obra permaneciere, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Claro, recibe pérdida porque tanto que luchó y se quemaron es porque algo hizo mal. La pérdida es que las obras se pierden. Si bien él mismo será salvo. Aunque así como por el fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Gloria a Cristo Jesús. Sí, mis hermanos. Estos versículos, según los jerarcas de la Iglesia Católica, dicen
que esta es la prueba reina de que existe el purgatorio. Este versículo que voy a leerles está en la Biblia católica. Lo que les voy a leer está en la Biblia católica. Y dice así: pero si la obra se convirtiera en cenizas, estoy leyendo lo que ellos leen, que es el versículo el 15 y 16. Pero si la obra se convirtiera en cenizas, el obrero tendrá que pagar. El obrero tendrá que pagar. Vea cómo distorsionan. Aquí está hablando de las obras. ¿Qué va a pagar el obrero? Si lo que se están probando son las obras. No es su persona, sino las obras. Ya la persona de él, como dice la Biblia, es salva. Porque a lo mejor se arrepintió de lo malo que había hecho. No lo mejor, sino se arrepintió. Pero aquí dice, el obrero tendrá que pagar, dice la Biblia católica. Se salvará, pero no sin pasar por el fuego. Ahí está. Pero no sin pasar por el fuego. O sea que entonces ellos dicen que tienen que meter a esa persona a una purificación. Esa persona tiene que entrar a una purificación para que pueda pasar por ese fuego y llegar al cielo. Este versículo está adulterado. Oigan cómo dice la Biblia Reina Valera. Ahora les cuidado cómo dice la Reina Valera. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Él sufrirá pérdida. ¿Y cuál es la pérdida? Las obras todo lo que él hizo en la tierra. Si bien él mismo será salvo. Si bien él mismo será salvo. Aunque así como por fuego. No dice que tiene que meterse en el fuego a purificarse, como lo dice la Reina Valera, como lo dice la Biblia católica. Que el obrero tendrá que pagar y se salvará, pero tendrá que pasar por fuego. Si él está hablando de las obras, no está hablando de su alma. Si él está salvo y ya más nada. Ahora vamos a hablar del valor de las obras. Y si sobre este fundamento que es Jesucristo alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, llevando piedras vivas sobre el fundamento que es el cuerpo de Cristo, porque todas las obras serán pasadas por fuego, para que sea revelada y así ser probada. Las obras que no se destruyen por el fuego y permanezcan, tendrán recompensa. Esas obras que permanecen pasando por el fuego intactas, esas obras, el autor de esas obras, que fue el que las hizo en la tierra, recibirá su recompensa. Ahora, para aquellas obras que se quemaren, sufrirá pérdida total. Aunque la persona que sufrió esa pérdida es salva, si se arrepintió de sus pecados. Vamos a poner un ejemplo. Hay un apóstol o un profeta, un evangelista, que predicó durante toda su vida, desde cuando tenía 15 años que recibió a Jesús, y él predicó hasta los 60 años. El ministerio en la cobertura del Señor, y en buena tierra sembró todo lo que sembró. Pero el diablo entró en él y él cometió un pecado al acostarse con una de sus discípulas, y cometió adulterio. Él cayó en pecado y él se arrepiente de eso que pasó y le pide perdón a nuestro Señor Jesucristo, y no comete eso más durante 3 años más que duró, porque ya él tendría como 75 años cuando él cometió el pecado, porque eran 60 años de ministerio más 15 que tenía él cuando tenía la edad, eran 75, y 3 años que duró más fueron 78, y él muere a los 3 años, pero él se arrepintió de lo que hizo. Jesucristo lo salva a él, pero sus obras se quemaron, porque él cometió adulterio, estando ya con 60 años de evangelio puro, y vino y cometió el adulterio que cometió.
todas esas obras se quemaron. Todos esos 60 años que él hizo se quemaron. Entonces, eso es lo que se está probando. Sus obras, su alma se salvó, pero no tuvo recompensa. ¿Por qué? Por ese pecado que cometió. Borró todas las obras que había hecho. Eso es lo que les quería explicar. Ahora, lo que no tendrá es recompensa por sus obras, aunque así como por fuego fueron pasadas sus obras, tenga cuidado que no sea su alma la que llegue, pero no a un purgatorio, sino al lago de fuego, o sea, el infierno, por no haber creído en el Hijo de Dios como nuestro Salvador, y colocaste la fe en un purgatorio donde crees tú vas a purificar sus pecados. ¿Hasta dónde llega la ignorancia de los católicos pensar que siendo la persona salva por haber aceptado a Jesucristo, tenga necesidad de purificarse en un purgatorio que no existe? Y hacen que muchas personas caigan en pecado y mueran en el pecado, habiendo recibido a Cristo, pero pensando que de pronto van a un purgatorio y de allá van a salir para el cielo. Y prefieren cometer el pecado aquí pensando que en el purgatorio iba a purificar todos esos pecados y iba a salir sin manchas, sin arrugas. Si no existe, no existe. Si usted muere en pecado, habiendo conocido la palabra, habiendo conocido a Jesucristo, usted se está condenando. Usted está jugando con fuego. Y el que juega con fuego, ojo, que se puede quemar. Sí, mis hermanos. Ahora vámonos para Mateo 12, 31 y 32, y que la gloria sea para Jesucristo. Mateo 12, 31 y 32. Y dice así: Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces, aquí estamos nosotros dándonos cuenta que cuando los curas dicen, ni en este siglo, ni en el venidero, ellos están diciendo que allá en el cielo hay perdón de pecados, porque el siglo es esta vida, como ellos insinúan, porque en la Biblia católica dice que en este mundo o en el venidero. Y en este mundo no se perdona el pecado contra la blasfemia hacia el Espíritu Santo, ni en el venidero. Y el venidero ellos dicen que es cuando uno ya está muerto y está allá frente a Cristo. Entonces, si allá tampoco perdona el pecado, es porque quiere decir que hay perdón de pecados también allá, porque está hablando de que ni en el venidero, ellos dicen eso. Entonces allá tampoco. Allá también te perdonan pecados. Pero les voy a decir algo. Este es otro versículo que los curas católicos dicen tener como prueba respecto al purgatorio. Porque Jesús dijo, toda blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Oigan bien esto cuando Jesús dijo, ni en este siglo ni en el venidero. Los curas dicen que Jesús nos dice, ni en este siglo, según los curas significa que es este mundo. Y al decir ni en el venidero, los curas enseñan que se está refiriendo después de la muerte. No perdonará la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, los curas dicen que después de la muerte hay perdón de pecados y que a través de los familiares que están vivos son los que ruegan por ellos para obtener esa salvación. Ya los que están muertos no van a rogar,
Pero como hay perdón de pecados, la familia que está viva rezan y siguen rezando por esa alma que se fue sin haber pedido perdón a nuestro Señor Jesucristo para que la perdone allá y la meta al purgatorio y purifique esos pecados que él se llevó sin haber pedido perdón. Pero por medio de sus familiares, Jesucristo los va a perdonar, los va a perdonar. Pero mis hermanos, no es así. No es así. Si así fuera, entonces yo me pusiera de acuerdo con mucha gente aquí y les dijera, bueno, aquí les dejo pago tantas Aves Marías, tantos Padres Nuestros, tantas creos y tantos rosarios para que me hagan rosarios hasta cuando pasen 20 años, pero les dejo pago todo eso. Y yo voy a hacer lo que me dé la gana, a cometer pecado a diestra y siniestra. Y yo sé que por medio de esos voy a obtener el perdón de pecados. No, no es así. No es así. Ya somos individualmente. Cada uno tiene que pedir perdón por sus pecados. Cada cual por él mismo pedir perdón por sus pecados. No puede pedir otro después que usted se muera. Ya. Si pide, nadie lo oirá. Nadie lo oirá. Y va camino igual como el que se fue. Porque está pidiendo ¿a quién? ¿A los demonios será? Porque ¿qué? Uno tiene que pedir perdón de los pecados estando en vida. Estando en vida, porque ya muertos ya no hay. No puede uno hacerlo porque ya no tiene uno cuerpo. Ya no existe. Y no puede hacer los familiares algo por uno porque tampoco se puede. Ellos cuando mucho pueden es enterrarlo, más nada. Que eso sí está. Enterrarlo. Darle una sepultura digna. Pero más nada. De ahí no puede hacer más nada. Seguir cada uno luchando por su salvación. Entonces, ¿qué diferencia hay cuando alguien interpreta la Biblia como interpretación privada? Sin la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué diferencia, no? Cuando alguien interpreta la Biblia sin la ayuda del Espíritu Santo, sino él quiere interpretarla como si fuera suya. La distorsionan toda, porque los pensamientos humanos no tienen nada que ver con lo que dice la Biblia, porque lo que dice la Biblia es sabiduría celestial, es pensamientos de Dios. Son los pensamientos de Dios dándonos a nosotros una guía para poder llegar a Él. La Biblia no fue traída por voluntad humana. No fue traída por voluntad humana. Fue inspirada por el Espíritu Santo a esos hombres de Dios. Ahora, lo que Jesús dijo realmente fue, ni en este siglo, ojo a esto, cuando Él dice, ni en este siglo, tenga presente que Jesús cuando pronunció esas palabras, Él habitaba en la tierra. Y estaba en el antiguo pacto. Cuando Él pronunció esas palabras, estaba en la tierra y era el antiguo pacto. Cuando Jesús dijo, ni en este siglo, se refería al antiguo pacto en el momento en que Él estaba. A ese a que se refería. Este siglo era ese antiguo pacto donde Él, en este momento, Él estaba en vida. Y al decir, ni en el venidero, se estaba refiriendo al nuevo pacto, por favor. Era el nuevo pacto, no era después que uno se muriera, no. Era el nuevo pacto a que se estaba refiriendo. Ni en este siglo, antiguo pacto, ni en el venidero, que era el que venía, porque era el nuevo pacto que venía para nosotros. Era el que vendría. El tiempo de gracia. No se dejen engañar, católicos, con una doctrina falsa. Nosotros los cristianos estamos de acuerdo que la Biblia es la palabra de Dios. Y allí nos enseña que la salvación es por gracia.
porque nadie se salva por obras o por muy buenas personas que sean. Así que entiéndame bien, nada hay en la otra vida que tengamos que nosotros que pedir perdón ya, porque no se puede hacer. Todo lo hacemos aquí. Cuando Jesús dijo, ni en este siglo, se estaba refiriendo al antiguo pacto, ni en el venidero se estaba refiriendo al nuevo pacto, porque ahí se partió la historia. Antiguo pacto quedó y surgió el nuevo pacto. Entonces, a eso era que se estaba refiriendo Jesús. No era que en este mundo, como dice la Biblia católica, y después en la otra vida, cuando estuviéramos con Jesucristo allá en el cielo, que vamos a pedirle perdón a Él. No, ya si no lo hicimos aquí en la tierra, creyendo, teniendo en su corazón cada uno, en nuestro corazón cada uno, teniendo a nosotros nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón y el Espíritu Santo, si no creemos en ellos como nos lo manda nuestro Padre Celestial, y caminemos en la cobertura de Él, pidiendo perdón todos los días por los pecados que cometamos, porque nosotros vamos a seguir cometiendo pecados, que no sean de muerte, pero vamos a seguir cometiendo pecados. Que no se metan con el templo del Espíritu Santo, que es una cosa gravísima. Es un pecado mortal, pero es perdonable, pero se puede quedar. El templo del Espíritu Santo, después que uno recibe a Cristo Jesús, no puede uno meterlo hasta ni con el pensamiento. Por eso que tenemos que pedir perdón todos los días, porque el pensamiento le vienen y le salen a uno como si fueran puyaditas con una aguja que se estuviera puyando la mano. Entonces son pensamientos ahí metidos, pero pida uno perdón, así sea por pensamientos, sin haber llegado esos pensamientos a cometer algo más grave, sino simplemente pensamientos que le vienen a uno de alguna persona, porque carne es carne, pero tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos redarguye para poder no caer en pecado. Nos recuerda que estamos nosotros en otra dimensión, que estamos en Cristo Jesús. Y nos hace ver el momento que estamos nosotros en debilidad, en la carne. Por eso, mis hermanos, no es así como dicen ellos. Se está refiriendo antiguo pacto y nuevo pacto, que se le quede eso bien grabado. Ahora vamos a leer unos capítulos que dicen en Primera de Corintios. Vamos a irnos para Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 6, 11. Capítulo 6, 11. Y dice así: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros debemos considerarnos muertos al pecado cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y este versículo no es Primera de Corintios, ustedes me disculpan, esta es Romanos 5, 6, 11. Este es Romanos 6, 11. Pero vean, nosotros, considerados muertos al pecado, después que recibimos a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que considerarnos muertos al pecado. Nosotros no podemos cometer pecados que sea de muerte, porque los pecados que no son de muerte tampoco los queremos cometer, pero nos vienen, pero no son de muerte. ¿Cómo te explicaría un pecado no de muerte? Es decir, llegan unos amigos a la casa y uno le dice a la mujer: mija, dígale que no estoy, déjame, yo quiero pasar mi día tranquilo, yo no quiero ir a hablar con nadie. Ella dice: no estoy, pero entonces ella está apoyando al marido. Esos son pecados no de muerte. Uno tiene que pedir perdón por esos pecados. Eso es una injusticia. Todo lo que sea injusticia es pecado. Pero bueno, esos son pecados que no son de muerte.
Entonces nosotros tenemos que permanecer vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora sí vamos para la Primera de Corintios 6, 11. 6, 11. Y dice así. Y esto erais algunos. Y estos erais algunos, aquellos, nosotros, yo era alguno, que salí del mundo pecaminoso, de pecados, mundo de pecados, mundo del príncipe de las tinieblas. Mas ya habéis sido lavado, yo he sido lavado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Yo ya he sido lavado. Ya habéis sido santificado. Yo ya he sido santificado. Ya habéis sido justificado en el nombre de nuestro Señor Jesús. Ya soy también justificado en el nombre de nuestro Señor Jesús. Todo lo ha hecho Jesús. Todo. Eres perfecto y completo en lo que Él hizo. No tenemos que tener un purgatorio para que nos venga a purificar algo, porque no hay nada ya, porque Jesucristo nos lavó, nos santificó y nos justificó. Y con eso basta para uno llegar a los pies de nuestro Padre Celestial. Y por el Espíritu de nuestro Dios, ahí está. Y por el Espíritu de nuestro Dios, entonces estamos completos totalmente en Jesucristo. Jesucristo no necesita ayuda de ningún purgatorio. Él hizo su obra perfecta, como Él dijo en la cruz, consumado está. Él no dijo, consumado está. Ahora la otra parte le queda al purgatorio. No, Él no dijo eso. Él dijo, consumado está. Todo estaba ya terminado para que aquellas personas que estuvieran en el mundo y que nacieran pudieran pedir perdón ellos mismos y salvarse, porque la salvación ya estaba puesta por Jesucristo. Ya no había nada que lo condenara que no haya cometido cada uno de nosotros. Ahora sí nos condenamos es porque nosotros mismos los cometemos. Y no pedimos perdón a Jesucristo y no recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Ahora vámonos para otro versículo como el Romanos 5.1. Vamos ahora sí para Romanos 5.1. Romanos 5.1. Y aquí está Romanos 5.1. Y dice, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe, por eso que tenemos que tener es la fe en Jesucristo. Tenemos paz hacia con Dios. Ya Dios no tiene ira con nosotros porque nosotros llegamos limpios, porque hemos sido justificados por la fe en Jesucristo. Tenemos paz para con Dios. Es lo único. Purgatorio fuera. Quítense eso de la mente. Lávense con la sangre de Cristo Jesús, recibiéndolo a Él. Y no piensen eso que le están diciendo los jerarcas de la Iglesia Católica y los curas, lavándole el cerebro poco a poco. Y ustedes van creyendo porque ellos les dan, ¿sabe por qué también? Porque los curas dan el privilegio de que usted pueda seguir pecando. Pecados de muerte, pecados de que sea. Y ustedes lleguen a la iglesia a pedir perdón. Al cura, que es el que dice que le da el perdón. Entonces ustedes se agarran de ahí y empiezan a tener placer para la carne y vamos a pedir perdón a los curas. Y siguen en el mismo círculo de tinieblas, porque ahí no hay nada de Dios. Placer a la carne y van a pedir perdón a otro hombre para que le dé el perdón. Entonces es un círculo de tinieblas. No, esto hay que cambiarlo. Nosotros tenemos que ser distintos. Pensemos con la mente de Cristo Jesús.
pensemos con la mente de Cristo Jesús, porque tú tienes la mente de Cristo Jesús. Que no la quieras sacar a relucir es otra cosa, pero tú puedes pensar con la mente de Cristo Jesús. Y si tú piensas con la mente de Cristo Jesús, vas a obtener un resultado positivo con las cosas divinas de Dios. Ahora vámonos para el Hebreos 8:12. Hebreos 8:12. Hebreos 8:12. Y dice así: porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Si nosotros vamos lavados, justificados, ante la presencia de nuestro Padre Celestial, Él no se acordará de nuestros pecados. No se va a acordar de nuestros pecados, ni sus iniquidades, ni las maldades que hacíamos, porque una cosa es el pecado y otra cosa es la maldad que uno hace, cuando uno piensa en maldad y comete el pecado. Y Él no se va a acordar ni del pecado que cometiste, ni esa maldad que te llevó a cometer ese pecado. Entonces, seamos fieles a Cristo Jesús. Es el único que nos salva, es el único en donde hay salvación. No piense en purgatorio, bórrese eso de su mente. Vámonos para Hebreos ahora 9:27. Y dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de este juicio, vamos a leerla. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Más nada. Morimos, los que estamos en Cristo Jesús, morimos una sola vez. Y después el juicio. Ahí nos está diciendo, morimos y después purificados en el purgatorio para que puedan lavar los pecados, justificar los pecados y santificar los pecados. No, no es así. Mentira, eso es mentira. No es así. Aquí lo dice claro. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y después de haber muerto, aténgase el juicio, más nada. Ahí no dice, y después de esto, el purgatorio. No dice eso, no dice eso. Que la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Vámonos ahora para Apocalipsis. Apocalipsis 3:15. Vea lo que nos dice en 3:15 Apocalipsis. Y dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Vea, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente. Está hablando de dos cosas, frío o caliente. No hay nada de por medio. Entonces, si hubiera algo de por medio como lo hay salvación o condenación, y no hay nada, ¿verdad? Aquí no hay nada sino salvación o condenación. No hay algo intermedio que diga purgatorio, porque no existe. Aquí nos está reflejando Dios también, o ser frío o sea caliente. Nada más. Porque aquellos que piensen en el purgatorio, ¿saben qué les va a pasar? Esto. Pero por cuanto eres tibio, ese es el intermedio. Y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Ya? ¿Entendió? Aquel que piense en el purgatorio, lo que va a hacer Jesús es vomitarlo de su boca. ¿Por qué? Porque puso la fe a un mandamiento de hombre. Se dejó engañar por falsos oradores, falsos profetas, falsos ministerios, falsa palabra, falsa doctrina. Entonces no podemos hacer eso. Que la gloria sea para Cristo Jesús. Ahora vámonos para para Mateo 3,
5, 3 y 7. Mateo 5, 3 y 7. Mateo 5, 37, perdón, Mateo 5, 37. Y dice así: pero sea vuestro hablar, ojo, sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. Ahí no dice, pero sea vuestro hablar, sí, sí, regular o no, no. No, 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 aquí no está hablando de regular. Aquí está, sí, sí, no, no. Ahí no hay ningún regular. Regular no existe. Uno tiene que ser sí, sí, no, no, para que le vaya bien. Porque lo que es más de esto, si usted mete el regular, es más de lo que me está diciendo la palabra. De esto, de mal procede. O sea que viene de personas que están en las tinieblas. De mal procede. Uno debe de ser sí, sí o no, no. No decir regular porque usted no va a cumplir con nada. Por eso no está regular. Por eso tampoco está salvación, condenación. Ahí no dice purgatorio. Aquí no existe purgatorio. Salvación, condenación, más nada. Entonces pensemos en esto, mis hermanos. No se les olvide. Esta enseñanza hasta aquí ha llegado. Espero que en otro momento traiga otra enseñanza para que ustedes puedan edificarse en ella. Pero en este momento, purgatorio no existe. Démosle la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestra salvación. Más nadie, más nada. Él es nuestra salvación. Y hagámosle caso a nuestro Padre Celestial. ¿Cómo le hacemos caso a nuestro Padre Celestial? Creyendo que en su Hijo está la vida eterna. Creyendo que en su Hijo está la vida eterna. ¿Por qué está la vida eterna en Jesucristo? Porque ahí, en Jesucristo, permanece toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad está en Jesucristo. O sea, está el Padre, está el Espíritu Santo, está todo en Jesucristo. Pero tenemos que pedir a Jesucristo, porque Él es nuestro mediador, más nadie. Él es el del todo, Él es el que nos hace juicio, Él es nuestro juez, Él es nuestro abogado, Él es el que va a dar el veredicto bueno si tú pasas o no pasas. Si tú llegas a levantarse cuando Jesús toque las trompetas y seas de la iglesia de Cristo, gloria a Dios, vamos a levantarnos en la gloria de nuestro Padre Celestial, para que nos dé un cuerpo diferente para poder llegar a los pies de Él. Hasta este instante le sigo hablando, ya el tiempo se me ha terminado. Espero, mis hermanos, que lo oigan, lo analicen y se den cuenta de las doctrinas falsas, como es el purgatorio, que quieren meter la Iglesia Católica a la gente, a las personas, y eso es malo. Hay que hacer como dice la palabra. Y como siempre les digo, aquí está la verdadera verdad, porque esta es palabra de nuestro Padre Celestial. Este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, inspirado por el Espíritu Santo. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo para que nos abra el entendimiento, para poder entenderla. Si no, no la vamos a entender. Que la gloria sea para todos ustedes, para mi persona y principalmente para nuestro Cristo Jesús, que esa es la gloria de Él, la gloria del Padre. Gloria para nuestro Cristo Jesús, que la gloria sea para Cristo Jesús, en el nombre poderoso que es sobre todo nombre. Amén y amén.